buenos días, tardes o noches, bienvenidos sean ustedes a un video más de Deo Blog. Déjame me presento por si aún no me conoces, mi nombre es Deodato Samperio, Deo para los amigos. El día de hoy traemos un video compuesto, porque de hecho hoy grabaremos en dos lugares diferentes. El primero aquí en el Circo Volador, que tenemos un evento de cómics, y el segundo va a ser en el Dada X. Quédate hasta el final para que veas todo lo que el día de hoy vamos a vivir, así que venga, acompáñame. El Centro de Arte y Cultura Circo Volador se ha visto muy afectado por la situación actual y finalmente, después de bastante tiempo, ha podido comenzar con pequeños eventos pero de gran calidad por sus expositores e invitados especiales. Este evento fue creado por la viñeta Comic Store y en esta ocasión estuvo presente la gran ilustradora Janet Basaldúa, quien es dibujante exclusiva de Marvel Comics. También estuvo presente la bella cosplayer Cocoa Yuki y otras personalidades incluyendo luchadoras profesionales. Así que quédate hasta el final para ver las entrevistas y dar el paseo completo por este evento. No olvides suscribirte. Soy Dael González Acosta. Perfecto, y dime, ¿qué onda con tu tienda? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que pueden encontrar aquí? Bueno, pues nosotros somos Editorial Camite, nos pueden encontrar tanto en nuestra página de internet, en nuestras redes sociales o también en nuestra tienda de pasaje de libros o de Friki Plaza, en la primera planta. Nosotros somos una editorial que nos especializamos en títulos independientes y pues tenemos de todo tipo, desde niños hasta adultos. ¿Tú cómo ves este rollo del mundo de los cómics? Ahorita con el tema de la pandemia, ¿qué tan afectados se han visto respecto a ventas y todo este tipo de cosas? Pues la verdad es que sí nos afectó, porque por ejemplo los eventos eran una de las cosas que hacía que tuviéramos promoción en todo aspecto, y además pues muchos de nuestros títulos se atrasaron debido a que las propias empresas con las que trabajamos no pudieron sacarlos. Entonces sí hubo una gran afectación en el ámbito de la. Muy bien, pues estamos aquí con unas luchadoras de veras. Aquí nada de que hay, que el mazapanazo, que no. Aquí sí hay bota dura y mano pesada. Por favor, chicas, ¿se podrían presentar? Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amiga Lili Dar. Hola, amigos, yo soy Bludaña, mucho gusto. Perfecto. Oigan, y cuéntenos, ¿ustedes cuánto tiempo llevan luchando? Yo ya llevo aproximadamente 7 años ya, luchísticamente profesional. Igualmente también llevo 7 años, he tenido algunas pausas en mi trayectoria, pero pues aquí estamos dándole. Excelente, con el dedo en el renglón, eso es importante. Oigan, cuéntenos un poquito ahorita qué ha pasado con la lucha por este rollo de la contingencia. ¿Cómo están luchando? ¿Ha disminuido, me imagino, también la cantidad de luchas que han tenido? Cuéntenme un poquito, por favor, de eso. Pues la verdad sí nos ha afectado bastante. Yo creo que el año pasado estuvimos parados, hasta apenas estaba empezando a normalizar, pero al principio era puerta cerrada sin gente. Ahorita ya, gracias a Dios, entra el 30% de la gente, pero creo que sí nos ha disminuido bastante el trabajo. Y a ver, cuéntenos, ¿qué es lo que están haciendo ahorita aquí en el Circo Volador? ¿Qué tienen que ver con un evento de cómics? Estamos aquí para platicar a la gente que ya eso se está reactivando, para que se vayan enterando poco a poco de que la lucha ya está otra vez regresando a la normalidad y nos vayan a ver a los diferentes eventos en los que nos presentamos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se podrían presentar, por favor? Hola, soy Janet Basaldúa, dibujante profesional de más de 30 años. Actualmente trabajo para Marvel Comics, artista exclusiva, y estamos en este momento presentando uno que reeditamos junto con el editor Jorge Tobalín, y presentándolo. ¿Qué tal? Yo, Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Comicase, una publicación dedicada a difundir la cultura de los cómics en México, y hoy estamos aquí en el Circo Volador pues presentando el artbook de Janet Basaldúa, que platica un poco de sus más de 30 años de carrera como artista de cómics en México y actualmente en Estados Unidos. Perfecto. Oye, Janet, una pregunta.
En tus 30 años hemos visto que has tenido una evolución bastante interesante y de hecho ahorita en la entrevista que te hicieron, bueno, en la ponencia que diste, nos platicaste sobre este gran paso que fue ir hacia Europa y cómo te ayudó, ¿no?, a poder crecer como artista. ¿Qué fue en particular lo que te representó el reto independientemente de este tipo de lenguaje que tuviste que generar? Fue como, ahora sí que como aprender casi otro idioma, ¿no? Yo ya dominaba el dibujo como tal, porque siempre fui fan de la anatomía humana, ya sabía cómo construir un cuerpo, pero me faltaba mucho por aprender para contar una historia. Nosotros los dibujantes debemos tener muy en cuenta que somos contadores de historias, entonces estamos haciendo una especie de película dibujada. Debemos de saber contarla, emocionar al lector, no aburrir al lector, que atrape al lector. Y dentro de todos los cómics en los que has participado, ¿nos podrías decir cuáles han sido así como los favoritos que tengas de las portadas que hayas hecho o alguno en particular? He trabajado para dos mercados muy distintos, como el mexicano y el americano y el europeo, pero en México dibujar las chambeadoras fue muy divertido para mí en su momento. Siempre he disfrutado dibujar a las damas, a las mujeres. Toda la vida he estudiado cómo dibujarlas, cómo hacerlas atractivas, cómo hacerlas bonitas, pero ya en el mercado americano he tenido experiencias muy divertidas, como mencioné hace rato, cuando dibujé Mr. y Mrs. Sex en Marvel fue muy divertido para mí. Anteriormente a eso, cuando dibujé Evil Dead también fue muy divertido, lo disfruté mucho dibujando este personaje de Ash y demonios en el infierno y cosas así, pero de manera muy divertida. ¿Qué le podrías decir a los jóvenes que empiezan en el mundo de la ilustración, en el dibujo? ¿Cuál sería un consejo que tú les podrías dar? Siempre casi el mismo consejo es tener mucha paciencia. Los dibujantes tenemos que ser muy pacientes. El aprendizaje suele ser muy lento. Tienen que saber las bases del dibujo, como es anatomía, perspectiva, composición, movimientos de figura, etcétera. Tienen que aprender de los grandes, pero tienen que aprender mucho de la escuela clásica, con la construcción del cuerpo y todo eso. Y eso muchas veces a los muchachos les da flojera. Por eso tienen que ser muy pacientes. Eso es algo indispensable, pues, para los jóvenes. Y aquí unas imágenes de Cocoa Yuki. Desgraciadamente estaba llena de gente y no la pude entrevistar. Y amigos, en este momento estamos con una muy querida amiga, la conozco desde hace muchos años, es una persona también talentosísima dentro de todo este mundo de las ilustraciones. Ella es Tiani Farr, por favor conózcanla, díganle hola, por favor pongan algún comentario ahí en la caja de comentarios. Y pues el día de hoy nos va a platicar un poquito sobre sus experiencias, sobre todo este rollo del dibujo, de la ilustración, de cómo fue que empezó, etcétera. Entonces, Tiani, por favor, cuéntanos un poquito, ¿qué onda contigo? Sabemos que no llevas mucho tiempo, pero tu talento te ha llevado muy lejos en un lapso, pues, verdaderamente corto. Cuéntanos un poco sobre esto. Hola chicos, ¿cómo están? Pues sí, yo realmente, relativamente comparada con otros artistas, sí llevo bastante poco. Solamente llevo 7 años desde que literal empecé, porque antes de eso me dedicaba a algo más y no había dibujado básicamente nada. Entonces sí tengo 7 años y siento que en estos 7 años he aprendido demasiado, no solamente de cómo dibujar y técnicas de dibujar, y tener más confianza en mi propio trabajo, porque pues al inicial yo ni siquiera sabía, realmente empecé nada más con lápiz y poco a poco le fui metiendo más cosas hasta que yo sentí un poco más de confianza para ser profesional. Y ahorita ya 7 años después ya estoy viviendo en Los Ángeles, California. Tengo
estudio allá, además de que regresé a Jalapa y tengo un estudio en Jalapa, me dedico 100% a la ilustración, estoy haciendo una novela gráfica y posiblemente ya empieza la segunda novela gráfica, hago portadas para revistas, para festivales, libros, películas, videojuegos. Les recomiendo mucho que vayan a ver su trabajo, que apoyen porque es un verdadero talento. Y oye, ¿a ti qué te gustaría poder dar como de consejo a los chavos, a las chicas que están empezando en este mundo? Que estudien, que no estudien, ¿tú qué dirías? Como Tiani Park, ¿qué sería bueno para poderse profesionalizar en este medio? Yo siento que es ser muy constante en el trabajo, no darte por vencido, hacer dibujos, hacer más dibujos. Hay que usar mucha referencia también cuando uno trabaja, pero lo más importante es no desistir. Cuando no salen las cosas no pasa nada, solo tienes que seguir y vas a ver. Uno, vas a practicar cuando es mucho trabajo, la gente va a ver el trabajo, si lo subes a redes sociales es muy importante también que personas vean lo que están haciendo, lo que estás haciendo y nunca darte por vencido, o sea, trabaja lo más posible. No pude subir las entrevistas completas ya que si lo hubiera hecho hubiera quedado muy largo el video, así que te invito a que vayas a Instagram y me busques como DeoBlog para que las puedas ver completas. Continuamos. Y amigos, en este momento ya nos encontramos en el otro lugar. Estamos en el Dada X, un lugar también bastante importante dentro de la cultura en la Ciudad de México. ¿Y por qué importante de la cultura? Por muchas razones. Aquí han habido conciertos, han habido talleres, han habido ponencias, han habido festivales. O sea, realmente es un lugar referente de la cultura, subcultura o como ustedes le quieran llamar, aquí dentro de la ciudad. Vamos a ver qué es lo que en este momento nos van a enseñar. Venga. Perfecto, pues aquí estamos con Iru, que es el maestro de las serpientes y de la cámara. Por favor, Iru, cuéntanos un poquito de ti, preséntate y dinos qué onda contigo. Hola, yo soy Iru Ricardo Montaño, soy el director de Mundos Extremos, que es una unidad de manejo que se dedica a la conservación de vida silvestre y estamos enfocados a serpientes y tarántulas. Y una de las opciones que tenemos, tanto para generar ingresos para la colección, porque se automantiene, y también para crear un poco de arte y contenido, son sesiones fotográficas con los ejemplares, es lo que hacemos principalmente. ¿Desde cuándo empezaste con todo esto? Ok, Mundos Extremos cumple 16 años en este 2021. Llevamos 16 años trabajando con serpientes y tarántulas, como les comentaba, montando exhibiciones en museos, en parques, en casas de cultura, donde nos inviten, vamos con las serpientes y con las tarántulas, damos pláticas de educación ambiental, desmitificamos lo que hay sobre tarántulas y serpientes, porque mucha gente cree que lo que ve en las películas son documentales y al final es ciencia ficción, pero bueno, nos sirve como para meter a la gente en este mundo. Y llevamos 15 años. Con la parte de la fotografía llevamos aproximadamente 5 años haciendo sesiones con las serpientes. En la colección actualmente tenemos 20 ejemplares de serpiente y unas 10 de tarántula. Dentro de las serpientes, que son las que más llaman la atención, tenemos algunas venenosas como cascabeles, la víbora de Gabón, que son de las más tóxicas, estas son para exhibición obviamente, y las que trabajamos para pláticas escolares y para sesiones fotográficas son los pitones, que ahorita seguramente van a ver algunas imágenes posteriormente. Tenemos aquí 4 ejemplares, traemos 3 pitones gourmet y un pitón australiano. ¿En dónde te pueden localizar, Iru? Ok, nuestras redes sociales son Mundos Extremos en Facebook, en YouTube y en Instagram, así nos buscan Mundos Extremos. Y la parte fotográfica, Latro Art Photography.
Estamos también en Instagram y en Facebook, así me pueden ubicar. Una de las ventajas es que aquí también tienen cocina. Tienen varios snacks, hamburguesas y en esta ocasión me pedí un club sándwich, que por cierto estaba bastante bueno. Tenía mucho tocino, así que lo hacían muy sabroso. Y muy bien amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Como ustedes pueden ver, la verdad es que hay bastantes lugares interesantes dentro de la Ciudad de México que les pueden ofrecer pues propuestas verdaderamente diferentes a las que pues están acostumbrados. Hay lugares de cómics, hay lugares de cine, hay lugares donde pueden encontrar básicamente de cualquier tipo de gusto que ustedes tengan. Entonces hay que aprovecharlo, obviamente hacerlo con todas las precauciones necesarias para evitar cualquier contagio, cualquier pues problema. Y tanto el Circo Volador como el Dada X son lugares que se han mantenido firmes en el compromiso de entregar un espacio a gente joven, gente con pues este tipo de inquietudes, de pues gustos diferentes, por así decirlo, que tenemos que tener muy consciente y muy presente que no deja de ser cultura. Todo esto es cultura. Hay demasiada cultura alrededor de absolutamente todo este tipo de prácticas, de esta música. Hay literatura, hay arte, y cuando me refiero a arte es artes escénicas, artes musicales, dramáticas. Hay cine especializado también en todo este tipo de culturas. Y recuerden, si les ha gustado el video, por favor regálenme un like, suscríbete, dale click a la campanita, ponle la opción donde dice a todas para que te lleguen todas las notificaciones al momento que yo suba algún contenido en este canal. Sin más por el momento, nos vemos en un siguiente video, cuídense mucho y adiós.